Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso último dia do curso de verão. Vou passar a palavra para o Rafael, que vai apresentar a nossa convidada querida, Elisa, que aceitou estar aqui conosco, mesmo de forma virtual. Bom dia a todos. Ao longo dessa semana tivemos palestras maravilhosas e chegamos no nosso último dia com chave de ouro, com a palestra do professor Elisa Rosa e depois do professor Matheus Laiola. Vou ler rapidamente aqui um mini currículo da professora Elisa. A professora Elisa Rosa, ela é advogada, mediadora, mestre em gestão ambiental pela Universidade Católica de Salta, secretária jurídica do Ministério Público da província de Salta, coordenadora acadêmica do Centro de Estudos de Direito Animal na Argentina. Ela integra o programa das Nações Unidas Harmony with Nature. É integrante do Instituto de Direito Ambiental e Sustentabilidade da Universidade Católica de Salta. A professora Elisa, ela é membro convidada do Seminário de Direito Animal do Instituto de Investigações Jurídicas e Sociais Ambrósio Lucas Gioja, da Universidade de Buenos Aires. Professora de pós-graduação do Instituto pós-graduação no curso de Diplomatura Universitária de Direito Animal da Universidade do Museu Social Argentino. Coordenadora de diversos livros de direito animal e direito ambiental. A professora Elisa, ela tem diversos artigos acadêmicos dentro da área do direito animal, direito de família, direito ambiental, e também ela é autora e coautora de diversas legislações envolvendo a proteção dos animais. Professora Elisa, seja bem-vinda em nosso curso de verano. Sinta-se em casa. Sem mais delongas, passo-lhe a palavra. Fique totalmente à vontade. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. La verdad que un honor para mí estar acá con ustedes en esta última clase, el último día de este curso. Quiero felicitar a los organizadores por este cuarto curso internacional de verano sobre derecho animal. Especialmente quiero agradecer al Observatorio de Justicia Ecológica, a la Universidad Federal de Santa Catarina, al Instituto Piracema, al Proyecto IPA, por supuesto al doctor Rafael, a Fernanda, a Leticia, a todos, felicitarlos por el trabajo que hacen en Brasil. Eso charlábamos hace un rato. Nosotros desde Argentina seguimos atentamente el trabajo que se realiza en Brasil con todo lo que tiene que ver con litigación animal, litigio estratégico, que un poco vamos a hablar también de eso. Así que bueno, felicitarlos por todo el trabajo y todo lo que vienen logrando. Entiendo que puede haber una pequeña complicación con el idioma, por eso voy a tratar de hablar lo más claro y despacio que pueda. De todas maneras, creo que se entiende. Cualquier duda que tengan, me interrumpen, no hay problema, la aclaramos, generamos un espacio de intercambio de ideas. Ese es un poco el objetivo de esta charla. De todas maneras, mi exposición no va a ser muy larga, va a ser más bien breve para dejar lugar a un espacio para esto del intercambio de ideas. Me parece que es lo más valioso de estos espacios. Bueno, voy a ver la posibilidad de compartir pantalla. Ahí está, no sé si la pueden ver bien. Sí. Bien. Voy a comenzar comentándoles muy brevemente en qué lugar nos encontramos en Argentina en relación al derecho animal. Voy a referirme a las leyes más importantes que tenemos en nuestro país, a los avances que hay en materia académica de derecho animal, y para luego terminar analizando algunos casos paradigmáticos y sentencias que se han logrado durante
varios años y últimamente mucho también, muy importantes, que me parece que es lo más valioso de este tipo de encuentros. Bueno, a nivel nacional, en cuanto a la legislación, a las leyes de Argentina, la ley más importante que tenemos es la Ley Penal 14.346. Los animalistas la conocemos como la Ley 14. Cuando hablamos de la Ley 14 sabemos que nos referimos a esta ley. Es la ley que establece los delitos de maltrato y de crueldad animal. Es una ley sancionada en 1954, es decir, que tiene sus años, es bastante vieja, y castiga, define lo que son actos de maltrato, actos de crueldad, y es parte integrante del Código Penal. Es una ley complementaria del Código Penal y que, si bien en su época fue pionera, fue una ley de vanguardia que realmente se celebró en muchos países, hoy ha quedado un poco desactualizada, sobre todo en lo que tiene que ver con las penas. Es una ley que desde hace años se está buscando que se reforme, que se actualice. Hay varios proyectos presentados en el Congreso de la Nación. Algunos tienen estado legislativo, otros ya lo han perdido. Se busca generar que se contemplen nuevos actos como delito y también, por supuesto, elevar el monto de las penas, porque, como pueden ver, es muy bajo. Se reprime con prisión de 15 días a 1 año, nada más. Esta ley discrimina lo que son actos de maltrato y actos de crueldad animal. El artículo 2, en el artículo 1, esto es muy importante, no lo quiero dejar pasar, porque hay toda una elaboración doctrinaria que tiene que ver con este tema. El artículo 1 dice: será reprimido con prisión de 15 días a 1 año al que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. Si bien observamos que las penas son muy bajas, y eso es uno de los temas que se está tratando de modificar, quiero destacar la palabra víctima, porque acá es donde parte de la doctrina que tiene que ver con el derecho animal encuentra un fundamento para decir que los animales no son objetos, sino que son sujetos, porque únicamente una persona, un sujeto puede ser víctima, un objeto no podría ser víctima de maltrato. Entonces es a raíz de esta palabra, de este término, que nosotros encontramos un fundamento más para decir que realmente esta ley lo que protege es al animal como sujeto, como víctima, y no como parte de la doctrina penal. Intentó decir en algún momento que se protegía el orden público, el sentimiento de humanidad, siempre con una mirada antropocéntrica. Lo cierto es que se protege al animal, y esto ya lo vienen diciendo muchos jueces, muchas sentencias, así que no hay lugar a dudas de que lo que se protege es al animal como víctima. Se considera como actos de maltrato no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales cautivos, asusarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de estímulo, les provoquen sufrimientos innecesarios o sensaciones dolorosas. Este es el típico caso de la tracción a sangre. No sé si ustedes en Brasil, entiendo que sí, en algunos lugares todavía existe esto de los carros tirados por caballos, nosotros le llamamos tracción a sangre. Lo clásico de ver a la persona que conduce el carro pegando al animal, bueno, asusándolo para el trabajo mediante un instrumento que, no siendo de simple estímulo, le provoque un daño. También hacerlos trabajar en jornadas excesivas, proporcionándoles descansos que no sean adecuados según las estaciones climáticas. Eso también lo vemos mucho. A horas donde el sol está muy fuerte, hace mucho calor, los carros tirados por caballos siguen ahí y bueno, nadie los frena. Emplearlos para el trabajo cuando se hallen en estado físico inadecuado, estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos, y emplearlos en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas. Este también es un clásico ejemplo de la situación de la tracción a sangre. El artículo 3 establece los actos de crueldad: practicar vivisección con fines que no sean científicamente demostrables,
mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal. Esto, bueno, quizás algunas situaciones no son tan comunes de verlas en la vida cotidiana, pero lo cierto es que sí se dan. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico. Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia. Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones. Causar la muerte de animales grávidos, es decir, de yeguas, por ejemplo, que estén esperando un caballito, como para decirlo simple, cuando tal estado es patente. Eso lo vemos mucho también en el caso de tracción a sangre. Lastimar y arrollar animales intencionalmente. Vamos a ver una sentencia que se ha dictado en relación a este artículo, causarles torturas o sufrimientos innecesarios. Este artículo 7, este inciso 7, perdón, del artículo 3, que habla del sufrimiento innecesario, también es una muletilla que usamos nosotros muchísimo, porque es un concepto jurídico amplio, sufrimiento innecesario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sufrimiento innecesario? Esta amplitud que tiene este tipo penal nos permite hacer entrar en este tipo penal muchas situaciones. Y realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias en que se mate, hiera u hostilice a los animales. Me acuerdo un poco de las vaquejadas que tienen ustedes, que tiene que ver con este artículo. Bueno, en Argentina esto estaría prohibido. Lo cierto es que en algunas provincias sí se dan algunos espectáculos públicos que creemos nosotros que sí están contemplados en este artículo, que sí tendrían que estar prohibidos y penados por la ley. Se han iniciado acciones legales, pero sin grandes resultados. A nivel nacional, la verdad es que no tenemos muchas más leyes que esta que les acabo de comentar, y una más reciente, que es la 27.330, conocida como Ley de Galgos, que fue el resultado de un trabajo por parte de muchas organizaciones no gubernamentales, de muchas ONGs y de muchos animalistas, que durante años han luchado para que se prohíban las carreras de galgos. Lo cierto es que, si bien se conoce como la Ley de Galgos, prohíbe las carreras de perros de cualquier raza, no exclusivamente de los galgos. Establece una pena también muy baja y una multa que hoy en día también realmente es casi insignificante. Es una ley muy cortita, también se la tiene como complementaria del Código Penal. Y en cuanto a leyes nacionales de fauna silvestre, ya pasamos directamente a la fauna silvestre, porque no tenemos muchas más leyes que tengan que ver con animales domésticos, sino que ahora nos vamos a la fauna silvestre. En este sentido, a nivel nacional, tenemos la ley 22.421 de protección de la fauna silvestre, que establece que algunos delitos, como la caza, algunas formas de caza, establece también la prohibición de caza de algunas especies, y que hay un interés público en la protección de la fauna silvestre. Y también hay leyes que declaran a ciertas especies como monumentos naturales, como por ejemplo a la ballena franca austral, al yaguareté. Pero bueno, todas estas leyes, lo cierto es que tienen un sesgo especista, porque lo que se protege no es a la especie o al animal en sí mismo por su valor intrínseco, sino por su belleza o por su utilidad para el ser humano. Por eso consideramos que son leyes simplemente antropocéntricas. A nivel provincial, me gustaría comentarles un poco la experiencia que tuvimos en Salta, que es la provincia donde yo vivo, que les comentaba un poco a mis colegas al principio. Se trata de una provincia, yo vivo al norte de Argentina, bastante lejos de Buenos Aires, y que tiene, bueno, ciertas particularidades, por tratarse de una provincia chica,
y bueno, también alejada de la capital con todo lo que ello implica. Hemos tenido grandes avances realmente en la provincia de Salta, como por ejemplo la prohibición de los circos con animales. La ley 7.761 del 2012 establece la prohibición de los circos con animales en todo el territorio provincial. Es una ley de la que yo tengo la suerte de haber sido coautora. Comenzó el trabajo legislativo, lo comenzamos a principios del 2012, y realmente tuvo muy buena recepción por parte tanto de los diputados como de los senadores, de los legisladores en general, y a fin de año, en diciembre, finalmente se aprobó la ley, se publicó en el boletín oficial, y hoy en la provincia de Salta no pueden venir circos con animales. Y también otro logro de la provincia de Salta es la ordenanza 14.070, que prohíbe la tracción a sangre, que son bueno, los carros tirados por caballos, como pueden ver ahí en la fotito que la puse para graficar un poco la situación. A este proyecto de ordenanza lo presentamos en el 2010. Fue bastante difícil, fue mucho más complicado el camino, porque tenía que ver con la situación de pobreza que alegaban tener los carreros. Nosotros les llamamos los carreros, a las personas que conducen estos carros. Se mezclaba toda una cuestión social, que en definitiva son falacias, porque lo cierto es que al prohibirse la tracción a sangre, finalmente se logra que estas personas que están excluidas del sistema puedan ingresar, puedan tener beneficios de la seguridad social, puedan trabajar en blanco, puedan cambiar su empleo y puedan acceder a otro nivel de vida. Finalmente, a finales del 2010, logramos que se sancionara la ordenanza y quedó prohibida la tracción a sangre en la ciudad de Salta. Lamentablemente esta ordenanza no se aplicó y estuvimos muchos años, hasta el 2016, 6 años, luchando para lograr la efectiva aplicación de esto, es decir, los carros seguían circulando, los caballos seguían muriendo literalmente mientras trabajaban. La particularidad que se daba acá en Salta es que había muchos niños que conducían los carros también, así que hubo intervención del Ministerio Público Pupilar, es decir, de los asesores de incapaces. Se dio una participación bien amplia a muchos sectores de la sociedad, hasta que nos dimos cuenta que realmente lo que sucedía era que no había voluntad política por parte del intendente para aplicarla, motivo por el cual interpusimos una acción de amparo, porque en Argentina no tenemos la acción pública que tienen ustedes. La vía generalmente que usamos es la vía del amparo, o bueno, del habeas corpus, como vamos a ver en otros casos. Y finalmente se logró, por esta vía del amparo, la prohibición de la tracción a sangre. Es un caso que les voy a comentar después cuando veamos las sentencias. Pero quería comentarles a nivel legislativo cuál había sido el avance en la provincia en este sentido. En el ámbito académico puedo decir con mucha alegría que sí hemos visto y ha habido grandes avances que celebramos y que sigue habiendo. A nivel universitario, contamos con 3 universidades que dictan la materia de Derecho Animal como una asignatura dentro de la carrera de Derecho. Ellas son la Universidad Nacional de Córdoba, desde el 2012, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, está la materia Derecho Animal desde el 2015, también hay una materia que se llama Ética Animal desde el 2018, y han aparecido otras también en los últimos años, lo cual celebramos realmente, como por ejemplo los animales como sujetos, o los animales como sujetos en las relaciones de consumo, que me parece un tema sumamente interesante. Y también existe la materia en la Universidad de Bahía Blanca, al sur del país. A nivel posgraduación,
tenemos 2 diplomaturas universitarias. En el 2019, la Universidad Abierta Interamericana, que es la UAI, lanzó la primera diplomatura en Derecho Animal, y en el 2020, la Universidad del Museo Social Argentino, que es la UMSA, también la lanzó, y este año, como segundo año consecutivo, también se va a dictar. Tengo la suerte de participar como docente en esta diplomatura que en pocos meses comienza, así que aprovecho para invitar a quien quiera cursarla, realmente es muy interesante. A nivel colegios de abogados, en casi todos los colegios de abogados de las provincias de Argentina existen hoy comisiones o institutos de derecho animal. Y en relación a la literatura de libre acceso, me interesaba destacar esto. Tenemos el Manual de Derecho Animal de la UBA, que es el material que se usa en el dictado de la materia Derecho Animal. Ahí les dejo el link, es de libre acceso. Después, de todas maneras, quien esté interesado me puede escribir. Les voy a dejar mi mail para cualquier situación que necesiten que les mande material, o comentarles dónde lo pueden conseguir. Y también en el 2020 tuve la suerte de coordinar el libro Miradas Latinoamericanas sobre Derecho Animal, que también es de libre acceso, y que el doctor Rafael Speck, bueno, acá presente, ganó el concurso de monografías, y está publicado un artículo de él sumamente interesante, que también lo pueden ver en este libro. Y pasemos ahora a hablar un poco de las decisiones judiciales, que bueno, en Argentina, creo que Argentina un poco se distingue por la cantidad de sentencias que se han dictado al respecto. Entiendo y sostengo que Brasil también. Creo que somos los 2 países dentro de Latinoamérica que estamos un poco más avanzados. Vienen también haciendo un fuerte camino, bueno, Ecuador hace poco con la sentencia de la Corte Constitucional, con el caso Estrellita. Creemos que en Colombia también va a haber grandes avances. Y todas estas cuestiones se vienen dando por el activismo judicial que existe. Las sentencias que se dictan, por las que se consigue el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho, o como personas no humanas, o como seres sintientes, y también el reconocimiento de la familia multiespecie, tiene que ver con lo que denominamos litigio animal, litigación animal, o animal litigation en inglés. Este fenómeno surge como un movimiento impulsado principalmente por organizaciones de protección animal, cuyo objetivo es lograr decisiones judiciales que sean efectivas y que propicien cambios legislativos y sociales en favor de los animales. Este grupo, o subgrupo si se quiere, podemos encontrarlo dentro del grupo de lo que conocemos como litigio estratégico, litigio de impacto o litigio de interés social. Me parece que en las últimas décadas se viene dando de una manera muy, muy fuerte. El litigio estratégico, el litigio de impacto, tiene como fin llevar a los estrados judiciales casos que tienen mucha trascendencia social. Los demandantes persiguen, además de la resolución del caso concreto, generar una modificación estructural en las condiciones sociales, constituyendo una nueva herramienta también de acceso a la justicia para los sectores más postergados de la sociedad, para grupos que históricamente vienen siendo subrepresentados. En definitiva, lo que se busca es dar voz a los que no tienen voz. Se persigue dotar de representación a individuos y grupos que, como decíamos, han sido históricamente desventajados y que habían permanecido en silencio. Y bueno, cuando pensamos en los animales, claramente hablamos de litigio estratégico, de litigio de impacto, cuando se inicia una acción para dotar de derechos o para reconocer de derechos a este grupo.
se intenta también que estos temas puedan ingresar en la agenda pública, en el debate social, y se puedan visibilizar de alguna manera para lograr cambios en el status quo de estos grupos. Voy a comentar ahora algunos casos muy resonantes, muy emblemáticos o paradigmáticos de Argentina, que tienen que ver con litigio estratégico, algunos y otros, si bien no han sido acciones iniciadas por grupos, por ONG de protección animal, durante el proceso sí se puede advertir que los jueces, en una suerte de activismo judicial pro-animalista, toman decisiones, incluso revierten algunas situaciones dentro del proceso, las transforman para finalmente dictar sentencias en favor de los animales. Bueno, creo que ella, no sé, creo que no necesita presentación, ella es Sandra, seguro que la mayoría de ustedes ya la conoce, porque es muy, muy famosa. No puede haber un evento académico de derecho animal donde hable una persona de Argentina y que no se refiera a Sandra o a Cecilia, que también vamos a ver después cuál es el caso de ella. Y esa fama, bueno, es realmente muy merecida porque fue el primer animal no humano en Argentina en ser reconocido como sujeto de derecho. Sandra es una orangután que vivía en el zoológico de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en condiciones, bueno, deplorables, como viven todos los animales que están en zoológicos y cautivos. En el año 2014, una ONG presenta un habeas corpus, una acción de habeas corpus, buscando el traslado de Sandra a un santuario y también buscando su declaración como sujeto de derecho. La estrategia jurídica impecable de este caso está hecha por el doctor Andrés Gil Domínguez, el reconocido constitucionalista argentino, a quien entiendo yo que se debe el éxito finalmente de las sentencias. Ellos sostienen que Sandra permanecía en el zoológico de Palermo, en el zoológico de Buenos Aires, de una manera arbitraria, y que era contraria a su dignidad, a su estado de salud, porque se veía seriamente deteriorado y existía cierto riesgo de muerte. Es decir, que la vida de Sandra realmente estaba en riesgo. En primera instancia, se rechaza el habeas corpus con el fundamento, con el argumento de que al no tratarse de una persona, la acción de habeas corpus, que está pensada y dirigida a proteger a personas humanas, a personas, según el entendimiento de los jueces, no podía prosperar porque Sandra era un orangután y no era una persona. Finalmente se apela esa decisión, esas dos decisiones de primera y de segunda instancia, y la Cámara Federal de Casación Penal, en una sentencia que realmente no tiene demasiados fundamentos y que lamentamos que haya sido tan escueta, decide que a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática del derecho, es menester reconocerle al animal el carácter de sujeto de derecho, pues los sujetos no humanos, es decir, los animales, son titulares de derechos. Con esa frase, los jueces de la Cámara de Casación Penal realmente hacen historia, porque abren una puerta que sigue abierta y por la cual siguen ingresando distintos animales, y aunque realmente en ese momento lamentamos todos que haya sido una sentencia con pocos fundamentos, porque creíamos que iban a desarrollar pensamientos filosóficos que nos iban a dar herramientas a nosotros para después seguir litigando, finalmente en esa breve frase se cambia la historia de los animales en la Argentina. A pesar de esto, Sandra continuaba en el zoológico de Palermo hasta el 2015, año en el que se presenta un amparo. Por la vía del amparo es que finalmente se logra la liberación de ella, no por el habeas corpus,
la jueza Elena Liberatori, que también seguramente todos conocen su nombre, porque últimamente también, por suerte, está participando de muchos conversatorios y contando la historia de cómo fue su intervención en este caso, que realmente todos celebramos. Finalmente ella reconoce nuevamente como sujeto de derecho a Sandra y dispone su traslado a un santuario. Y bueno, hoy Sandra hace poquito cumplió 39 años, y lo festejó en su santuario, bueno, en semi-cautividad, porque obviamente no está libre totalmente, pero lo festejó muy contenta y salió mucho en las redes sociales, su carita festejando su cumpleaños. Y pasamos a comentar el caso de Cecilia. Bueno, ella es Cecilia, la chimpancé del zoológico de Mendoza. También muy conocida porque fue el segundo animal no humano reconocido como sujeto de derecho en Argentina. Cecilia, bueno, es una chimpancé que vivía cautiva en el zoológico de Mendoza, que es otra provincia en Argentina. En el caso de Sandra, bueno, la misma ONG presenta también un habeas corpus con los mismos fundamentos que en el caso de Sandra, es decir, que estaba cautiva en contra de su voluntad, arbitrariamente privada de su libertad, que existía riesgo de vida y que su salud se venía deteriorando, lo cual es cierto. Finalmente, en noviembre del 2016, se dicta sentencia. La jueza Alejandra Mauricio dicta una sentencia muy buena, realmente esta sentencia sí tiene muchos fundamentos, y lo novedoso de este caso es que se utilizan muchos fundamentos y normativa del derecho ambiental para justificar la sentencia, porque a pesar de que ella durante su decisorio, si bien reconoce que quizás el habeas corpus no era la vía más adecuada para la liberación, finalmente termina cambiando los argumentos y establece que lo que pasaba era que la liberación de Sandra, el bienestar de Cecilia, perdón, el bienestar de Cecilia era un bien colectivo. Entonces como que colectiviza esa situación, lo transforma en un bien colectivo, y con eso posibilita la legitimación de la ONG que se presenta, porque lo que se discutía desde la otra parte era que no tenía legitimación. Entonces lo que la jueza dice es, sí tiene legitimación, porque en definitiva el bienestar de ella es un bien colectivo de todo Mendoza, porque todas las personas que van a verla quieren verla bien. Y se trata, bueno, de un bien que hay que tutelar, que es necesario tutelar, y por tanto la declara sujeto de derecho y ordena también su santuario, en este caso el santuario está en Brasil. Bueno, seguimos con las sentencias. Les presento a Poli, ella es Poli, otro caso también de la provincia de Mendoza. Poli es una perrita de 2 años aproximadamente, en el 2015, cuando sucedió su caso. Es una mezcla de pitbull, entendemos, una perrita comunitaria, a la que un hombre ata con una soga en la parte trasera de su camioneta y la arrastra a toda velocidad por varias cuadras, generándole, por supuesto, muchísimas lesiones. La perrita estaba sangrando. Cuando 2 personas logran intervenir, logran frenar el vehículo, el hombre se baja, la desata y la deja tirada, llena de sangre. Se había lastimado su abdomen y sus patas. La perra, bueno, por supuesto, fue llevada de urgencia a la veterinaria. Finalmente le ponen el nombre de Poli en honor a los policías que intervienen y que logran darle urgente atención veterinaria, y finalmente ella se salva. Por eso se llama Poli. En este caso,
la particularidad es que fue el fiscal quien de oficio promueve la acción y a la que luego adhiere una ONG de protección animal de Mendoza. Se condena a 6 meses de prisión con ejecución condicional a este hombre de apellido Ruiz, y como medida de control de conducta se le impone la obligación de entregar 6 bolsas de alimento para perro a un refugio durante el plazo de 1 año. Si bien se trata de una pena baja, porque son 6 meses con ejecución condicional, lamentablemente los jueces no cuentan con normativa que les permita imponer penas mayores, por esto que les comentaba de la ley 14.346. Lo novedoso es que el juez va más allá, porque podría haber dictado sentencia y nada más, pero decide ir más allá y dice que aplica el máximo de la pena, lo expresa, que aplica el máximo de la pena de 6 meses, porque la ley 14.346 no protege el sentimiento de piedad o humanidad para con los animales, como les comentaba al principio, sino a los animales como sujetos de derecho. Es decir, que también reconoce la calidad de sujeto de derecho de los animales, en este caso referido a la perrita Polly. Establece que la conducta del imputado no recae sobre un objeto, sino sobre un sujeto que es digno de protección. Y además reconoce expresamente que los animales son seres sintientes. Ella es Tita, una perrita que vivía en Rawson, en Chubut, en el sur del país, y el caso de ella se da en el contexto de una visita, de un control que se encontraba realizando un policía en un barrio durante la cuarentena, en el 2020, y de una casa sale Tita. El policía dice en su defensa que la perra salió, comenzó a ladrarle y que le mordió la pierna. Y este hombre decide dispararle con su arma reglamentaria de policía. Simplemente le dispara y la mata. Lo cierto es que Tita formaba parte de una familia que estaba conformada por la señora M y el señor M y sus hijos. Y era una perra de aproximadamente 2 años. Realmente muy querida por su familia y era considerada como un miembro más. Luego de que sucede esto, la familia realiza la denuncia por el delito de maltrato animal, por violación a la ley 14.346, y el magistrado interviniente resuelve, si bien resuelve absolver al acusado por el delito de maltrato animal, sí lo condena como autor de los delitos de abuso de autoridad y de daños, lo cual en definitiva sumados tienen una pena mayor. ¿Qué destacamos de esta sentencia? ¿Qué es lo importante de esta sentencia? Para mí es una sentencia muy, muy rica, por eso me encanta comentarla. Tiene muchas cuestiones que son importantes, más allá de que se da en el contexto de una situación penal. El magistrado, en los fundamentos, si ustedes leen la sentencia, van a poder ver que él todo el tiempo se refiere a Tita por su nombre. Leemos otras sentencias, les ha pasado a ustedes quizás también, que los jueces hablan de el perro o el can o la mascota. Sin embargo, en este caso el juez habla de Tita. Permanentemente hace mención a su nombre, al nombre que recibía dentro de su familia. Y pone énfasis también permanentemente en el vínculo que tenía Tita con su familia. Por ejemplo, en frases como Tita, la hija no humana de la pareja conformada por el señor tanto y la señora tanto, o hace referencia al señor como el padre de Tita. Finalmente dice en una frase, como afirmaron los testigos, también se encontraba presente el papá de Tita. Y
En definitiva, lo que hace es un reconocimiento expreso de la familia multiespecie, que es la primera vez que se reconoce en Argentina expresamente en una sentencia de la familia multiespecie. El juez dice que la muerte de Tita ha causado en su familia una pérdida irreparable y que los testimonios de la señora y del señor mostraron la integración de Tita en la vida familiar, transformándola en una familia multiespecie. Es la primera vez que en una sentencia podemos leer esta frase, el término familia multiespecie. El juez se llama Gustavo Daniel Castro y realmente lo felicitamos por la impecable sentencia que dictó. Y adentrándonos en esta situación de familia multiespecie, durante el año 2021 se dictaron 2 sentencias que me parece importante comentarlas y compartirlas con ustedes, porque tienen que ver con situaciones que se dan muchísimo. No es la intención ahora en este encuentro desarrollar la relación que existe entre maltrato animal y violencia doméstica o violencia familiar o violencia de género, pero en Argentina todavía no había ninguna sentencia que hubiera reconocido este vínculo que existe, esta estrecha relación que existe. Y finalmente, el año pasado, en 2 sentencias, en 2 procesos de violencia familiar, porque quiero aclarar que acá en Argentina, en algunas provincias, existen fueros, tribunales especializados en violencia familiar y de género. En 2 sentencias, en el marco de estos procesos de violencia familiar, se reconoce a animales, a perros en este caso, como integrantes de la familia, y se reconoce la existencia de la familia multiespecie, y también de que dentro de estas familias que son multiespecie pueden existir situaciones de violencia que tengan que ver con los animales no humanos, tanto en el sentido de maltrato hacia el animal no humano, como en el sentido de usar al animal, al perro, a la mascota, para amedrentar, para amenazar a la mujer generalmente, y esto debe considerarse como violencia familiar. En Resistencia, en la provincia de Chaco, tenemos el caso de Yuyu y Capitán, así se llaman los 2 perros que son protagonistas de esta sentencia. La sentencia fue dictada por el doctor Juan Pablo Lubari, él es el juez. Se da en el contexto, como les decía, de una denuncia por violencia familiar realizada por la señora N contra su expareja. El denunciado, este señor, la perseguía, la insultaba, le gritaba, cuando cruzaba la calle con otras personas, le enviaba mensajes anónimos agrediéndola, amenazándola, y también llegó a entrar a la casa de la mujer cuando ella no estaba. En este contexto, en primera instancia del proceso, se dicta una medida de protección, como suele hacerse, de protección a la persona, y se ordena la prohibición de acercamiento del denunciado en relación a la denunciante, a esta señora N, y a sus hijos. Pero a los pocos días, se presenta la señora y solicita que esta medida de prohibición de acercamiento también se amplíe en relación a sus 2 perros, a Yuyu y a General. Y además pide la restitución de sus perros, porque lo que había sucedido era que el señor desde hacía 3 meses los tenía a los perros y no se los quería devolver a la señora. Y se trataba de 2 perros de edad avanzada, de 12 y 17 años, no se los quería devolver, y esto le estaba causando a ella muchísimo pesar, y consideraba que los estaba usando de alguna manera para generar más violencia en ella, para castigarla de alguna manera. La señora manifestaba que esos perros son como sus hijos, y que sabía que su expareja lo que quería era lastimarla emocionalmente. La señora decía que había solo 3 cosas en la vida que a ella le importaban, que eran sus hijos humanos, a quienes el denunciado ya se había acercado y ya los había querido dañar,
También lo que a ella le importaba era su trabajo, donde el denunciado ya se había presentado y le había gritado, le había hecho quedar mal delante de sus compañeros, le había generado problemas. Y la tercera cosa que más le importaba a ella en la vida eran sus perros, a quienes ella llamaba perrijos, por perro y por hijos, y que en este momento se negaba a devolverlos. Bueno, la señora, para acreditar un poco el vínculo que tenía tan estrecho con sus perros, presenta libretas sanitarias e incluso una nota de la persona que le había dado en adopción a los perros. Con esto ella acredita la relación que tenía con los animales. El magistrado finalmente resuelve conceder la medida protectoria y ordena la restitución de los animales dentro de un expediente de violencia familiar. Pero además, esto también es digno de destacar, agrega, advierte que se trata de un caso de utilización de los animales, que esto es muy común, como instrumento para causar más daño y sufrimiento a la persona, a la víctima, que ya viene siendo víctima de violencia, y también a su grupo familiar. En estas situaciones los animales, dice el juez, son utilizados como chivos expiatorios, como mecanismos para maltratar a la pareja o a los hijos, para someterlos, amenazarlos, para evitar que se vayan, o para asegurar su silencio respecto a su situación de víctimas. Y se consigue así, de una forma muy efectiva, que sigan siendo víctimas en silencio. También el magistrado reconoce que este tipo de violencia, lo reconoce ya como un tipo de violencia, y además advierte que se trata de un tipo de violencia pocas veces denunciado y pocas veces también analizado en el ámbito judicial, y que para entenderlo es necesario comprender el vínculo que puede llegar a existir entre una persona y sus mascotas o sus animales. Considera que si bien en el derecho positivo, en materia de violencia, todavía no se incluyen a los animales no humanos, ninguna ley hasta ahora en nuestro país incluye dentro de las medidas de precautorias de protección a animales no humanos. A pesar de eso, el magistrado considera que no debería descartarse que en el futuro pueda haber leyes que sí incluyan a los animales. No solo por la repercusión afectiva que ellos tienen en relación a los humanos, sino porque también reconoce que sufren como tales. Es decir, se aleja un poco, se desmarca de una visión antropocéntrica, y también considera que hay sufrimiento del animal. Y considera que el hecho de incluirlos en las medidas de protección no merma, no le quita importancia a las medidas que se dictan en favor de las personas, sino que al contrario, se refuerza de un modo más integral y con mayor sensibilidad social la mirada que se tiene de la violencia, porque en definitiva, como les decía, no es mi intención ahora desarrollar este tema, pero todos sabemos que el maltrato animal es una forma más de violencia, y que una sociedad que realmente quiera alcanzar la paz nunca podría permitir el maltrato animal, y tampoco podría permitir que se maltrate a una persona, o que se la amedrente, o que se la victimice a través de un animal. Reflexiona también en el sentido de que debemos tener en cuenta que los animales son seres sintientes, lo que no significa que tengan los mismos derechos que los humanos, lo cual para una sentencia dictada en un contexto de violencia familiar realmente es un avance increíble. Y también va más allá y considera anacrónico que a la fecha los animales sean considerados por nuestro ordenamiento jurídico como cosas y no como sujetos. Otro de los casos que quería comentarles en relación a situaciones de violencia familiar es el de Dulce, Blanqui, Michael, Luna, Turmalina y Logan. Son un montón.
En este caso también, en el contexto de un proceso de violencia familiar, una señora que había denunciado a su expareja por violencia familiar, ella pide que se incluya la prohibición de acercamiento y las medidas cautelares que habían sido oportunamente dictadas en su favor, para su resguardo y para el de su familia, que también se incluya a estos animales, que eran también como sus hijos, para que el denunciado no pueda dañarlos. Y el juez finalmente resuelve ampliar las medidas cautelares, prohíbe al denunciado la realización de todo acto de daño, de lesión, de ocultamiento, de traslado, o cualquier tipo de maltrato hacia los animales de la víctima, bajo apercibimiento de incumplimiento, de desobediencia judicial. Es decir, que si al señor se le ocurría hacer alguna de estas cosas, además incurría en el delito de desobediencia judicial, porque el juez le estaba ordenando que no podía hacerlo. Nunca se habían dado en nuestro país sentencias que tuvieran como objeto la violencia familiar y en la que se incluyera a animales. Otra sentencia que tuvo muchísima repercusión, esta es un caso bastante triste porque no tuvo un final feliz, se dio en Tucumán, también el año pasado. El año pasado hubo muchísimas sentencias, como podrán ver. En el 2021 se ve que los jueces se pusieron al día y resolvieron en favor de los animales. Bueno, en este caso se trata del caso Ángel. Era un perrito comunitario que es abusado sexualmente por un hombre que pasaba por un terreno baldío y lo agarra a este perrito que estaba ahí, abusa sexualmente de él, y son tales las heridas y las lesiones que le causa, que finalmente el perrito fallece. Una persona que justo estaba corriendo, haciendo running por la zona, escucha los gritos desgarradores del perro, porque se trataba de una zona rural, no estaba en la ciudad. Se acerca, ve la situación, él ve cuando este hombre abusaba del perrito, pero bueno, y decide filmarlo con el celular. Finalmente este hombre hace la denuncia y logra que pueda darse con esta persona, se lo detiene, y finalmente, bueno, se dicta una sentencia ejemplar, se lo condena a 1 año de prisión condicional. Les repito, aunque parezca que las penas son muy bajas para el hecho absolutamente aberrante que había cometido este hombre, que además de ser, es un peligro para la sociedad, lamentablemente los jueces no cuentan con legislación que les permita dictar sentencias con penas mayores. Destacamos de esta sentencia que además prohíbe al condenado a acercarse al denunciante y a su familia multiespecie. Acá de nuevo se hace referencia a la familia multiespecie, porque el denunciado manifestaba, pues se trataba de una persona bueno, sumamente violenta, el hombre que había cometido esto, y el denunciante tenía mucho miedo de que pudiera hacerle algo a él y a su familia multiespecie. Entonces la jueza, la doctora Ballesteros, de Tucumán, prohíbe también al condenado a acercarse al denunciante y a su familia multiespecie. También le prohíbe tener mascotas y le prohíbe también convivir con animales mientras dure la condena, lo cual también es absolutamente novedoso en nuestro país. Nunca se había dictado una sentencia en estos términos. También le impone la obligación de someterse a tratamiento psicológico, absolutamente necesario, y reafirma la calidad de personas no humanas de los animales. Es una sentencia también que es muy rica en contenido, recomiendo su lectura, y tiene algo que nos sorprendió a todos para bien, porque exhorta, es decir, que solicita y le pide al Congreso de la Nación que sancione leyes más modernas, esto que les comentaba al principio. Necesitamos leyes en Argentina, leyes más modernas sobre maltrato animal.
Y esta valiente jueza, en esta sentencia, le pide al Congreso, les dice, a ver, señores legisladores, si apuran un poco y le dan trámite legislativo a todos los proyectos de modificación de la ley 14.346, porque con esta ley que tenemos, los jueces mucho no podemos hacer y se siguen cometiendo muchas injusticias. Bueno, él es Coco, es un monito carayá. Esta sentencia también es del 2021, y se da en el contexto de una situación bastante extraña, porque había habido una denuncia por drogas, por tenencia de estupefacientes en una vivienda muy hermosa en un barrio de clase alta en Buenos Aires. Realmente era una mansión la casa, y en el contexto de un allanamiento por tenencia de drogas, los policías se dan con un monito carayá, Coco, que se encontraba encerrado en un placar, absolutamente aislado, un mono que después con los estudios veterinarios que se le realiza, se puede ver que nunca le daba la luz del sol, siempre estaba encerrado en ese placar. Era una situación absolutamente cruel. Por tenerlo encerrado, su salud lógicamente estaba muy deteriorada, su columna se había desviado, él no se puede parar, se arrastra, le habían cortado los colmillos, le habían arrancado los colmillos, perdón, estaba absolutamente desnutrido porque lo alimentaban con frutas y cereales que compraban, y nunca se habían ocupado de ver realmente qué dieta tenía que recibir este animal. Y por esta malformación, esta formación ósea, malformación, se arrastraba, como les decía, no podía caminar. La denuncia la realiza la UFIMA, que es la Unidad Fiscal de Medio Ambiente, y el juez, realmente en una sentencia innovadora, reconoce que la ley 14.346 de maltrato animal considera que los animales son víctimas, como les comentaba en otras sentencias también, y enrolándose de esta manera en las más modernas corrientes doctrinarias. Son víctimas, y por lo tanto, al ser víctimas, según lo que dice la propia letra de la ley esta, son también sujetos de derecho, porque solo los sujetos pueden ser víctimas. También dice que los animales merecen protección jurídica y que al no poder accionar por sí mismos, corresponde a los humanos hacerlo en su representación. Un poco esto que les comentaba también al principio que habíamos estado charlando, todavía en Argentina no está muy desarrollado lo que tiene que ver con la legitimación autónoma de animales para presentarse en juicio. Pero bueno, yo creo que después de esta sentencia un poco nos invita a todos a reflexionar, a escribir, a publicar, a desarrollar este tema que tiene que ver con la legitimación. ¿Cuál es la legitimación que tienen los animales en Argentina para reclamar sus derechos de manera autónoma ante los estrados judiciales? Y también el juez le reconoce tener estatus de sujeto de derecho. Lo llamativo es que no lo declara sujeto de derecho, le reconoce, es decir, que de alguna manera sostiene que al estatus de sujeto de derecho ya lo tienen los animales naturalmente, y él lo que hace es reconocerlo, pero no declararlo. Este caso a mí me parece sumamente interesante, por eso lo traigo para comentarlo con ustedes. No sé cómo voy de tiempo. Bien, dentro de todo. Bueno, es un amparo colectivo presentado por la ONG Greenpeace en representación de los yaguaretés. Es decir, la ONG Greenpeace dice, yo represento a la especie yaguareté. Un poco también lo que hablábamos, lo que les comentaba hace rato, hasta dónde puede aceptarse la legitimación autónoma
autónoma. En este caso lo vamos a ver dentro de poco, porque el caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace poquito ya anunció que va a llamar a audiencia pública para resolver este caso, y va a tener que resolver sobre la legitimación autónoma que tiene la especie yaguareté para presentarse ante los estrados judiciales, y también para ver si van a ser declarados sujetos de derechos. En este caso, el amparo, que es un amparo colectivo, está interpuesto contra 4 provincias. Una de esas provincias es Salta, que es donde yo vivo, y también contra el Estado Nacional y contra la Administración de Parques Nacionales. Lo que sucede, lo que dicen los demandantes, es que la especie se encuentra en estado agónico, casi en estado de extinción. Hay menos de 20 ejemplares en el Gran Chaco. Y esto se debe prioritariamente a la destrucción de su ecosistema, a la destrucción de su hábitat por los desmontes. Entonces, lo que dice la ONG, el abogado que los representa, es que ellos tienen derecho a seguir existiendo, tienen derecho a gozar de sus ecosistemas y a mantener sus planes de vida, de salud, de bienestar, de alimentación, de libertad, de reproducción y de seguridad de los últimos 20 sujetos vulnerables. Y puntualmente lo que solicita es que se establezca la obligación de deforestación cero, es decir, que no se autorice ni una autorización de desmonte en la zona donde habitan los yaguaretés, que se prohíba recategorizar a las provincias, porque lo que sucede en Argentina es que por la ley de bosques, el mapa está pintado de distintos colores. Las zonas coloradas son zonas donde hay bosques nativos y que por su importancia son o debieran ser intangibles. Es decir, que no se puede deforestar en esas zonas, están pintadas de colorado. Lo cierto es que, hecha la ley, hecha la trampa, decimos en Argentina, existe la posibilidad cuando se solicita de que exista una recategorización, es decir, aquellas zonas que estaban pintadas de colorado puedan pintarse de otro color, de verde o de amarillo, para que sí se puedan autorizar desmontes. Entonces lo que pide Greenpeace y los yaguaretés es que no se pueda hacer recategorización en la zona donde ellos habitan. Recategorización que en definitiva lo que supone es regresión ambiental. Y debemos recordar el principio de no regresión, aplicable tanto en el derecho ambiental como en el derecho animal. Y también solicita que se ordene realizar a la Administración de Parques Nacionales un plan de manejo del yaguareté y que se los declare sujeto de derecho. Como les decía, la causa aún está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia, pronto tendremos novedades. Y brevemente, para cerrar, ya con esto cierro, comentarles el amparo que presentamos en el año 2016 para que efectivamente se prohíba la circulación de los carros de tracción a sangre, porque ya teníamos una ordenanza que la prohibía, pero lo cierto es que en la práctica seguían circulando. Algunos de los fundamentos que usamos en ese amparo fue que también con la tracción a sangre se vulneraban los derechos del niño, que están protegidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la cual Argentina adhiere, porque existía trabajo infantil. También se vulnera la ley de tránsito, se viola la ley de tránsito porque se trata de carros armados de una manera muy casera, como sucederá en Brasil también, imagino. Y en el caso puntualmente de Salta existía contaminación sonora, porque a lo que se dedicaban estos carros era a la venta de productos y anunciaban con altoparlantes, con megáfonos, la venta de los productos, con lo cual también se violaba una ley provincial que establece que no puede existir contaminación sonora. Y también la ley 14.346 por emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas. Finalmente se presentó este amparo, mágicamente cambió la voluntad política
cuando notifican a la municipalidad del amparo, y no hubo necesidad de que se dictara sentencia porque inmediatamente se aplicó la prohibición y hoy en día ya no hay carros que circulen en la provincia de Salta, en la ciudad de Salta, perdón. Así que bueno, eso fue realmente un avance muy importante porque en muchas provincias y ciudades de Argentina todavía continúan circulando. Bueno, con eso no quiero excederme en el tiempo, así que les agradezco mucho por la invitación. Nuevamente, acá les dejo los contactos por si necesitan alguna sentencia, lo que fuera que pueda ayudar, quedo a disposición de ustedes. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Professora Elisa, muitíssimo agradecido pela sua encantadora palestra. Ficamos assim muito repleto de conhecimento, porque a gente pode conhecer um pouco mais a legislação da Argentina, conhecer um pouco mais sobre os casos jurídicos que vocês têm enfrentado em toda a Argentina, e isso evidencia, ao meu modo de ver, assim, o quanto que as nossas realidades são próximas e o quanto que isso evidencia que nós precisamos unir nossos esforços em prol dos animais, né? Então, o fato de nós termos feito essa edição do curso de verão internacional, justamente para mostrar o quanto que há essas similitudes e quanto que os esforços, né, unidos, eles vão ser muito mais, ter resultados maiores, né? Nós temos algumas perguntas, professora, mas antes disso eu gostaria de abrir a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta direto para a professora Elisa. Acho que tu pode ali ler as perguntas ali, Rafa, acho que fica melhor. Perfeito. Professora, deixa eu só abrir aqui estou achando aqui. Pergunta da Luísa primeiro, talvez, depois as do Rogério, porque ele acabou saindo, né? Certo. Talvez pergunta da Luísa, né, que colocou ali, pelo menos eu só vi a dela, e depois as do Rogério, né? Aqui, meu chat aqui acabou ficando reduzido. Tem ali a Luísa pergunta se, professora Elisa, se aplica efetivamente a pena de prisão em caso dos maus tratos, e se tem alguma pena alternativa. No. Lamentablemente, por el monto de la pena, que es muy bajo, como les comentaba, salvo que esté en concurrencia con otro delito o que la persona tenga antecedentes, sí puede haber prisión efectiva, pero si es solo por maltrato animal, lamentablemente no hay prisión efectiva. Esa es una de las modificaciones que estamos tratando de lograr para que realmente pueda ir a prisión quien comete un acto de maltrato o de crueldad animal. Pero están los proyectos. Lo cierto es que en la práctica no hay prisión efectiva. Tem uma pergunta da Andréia ali também, Rafael, eu só não sei bem o sentido que ela quis dar, porque eu não sei se ela está perguntando, acho que ela pergunta a sua opinião, enfim, se os animais são sujeitos de direitos, são pessoas não humanas ou não. Sí, absolutamente. Considero que sí lo son. Creo que no cabe dudas de que los animales tienen derechos. Sé que hay parte de la doctrina, incluso aquellos doctrinarios que están estudiando mucho y escribiendo sobre derechos de la naturaleza, que todavía dudan si la vía adecuada es dotar de personalidad jurídica o reconocerlos como sujetos de derechos tanto a los animales como a la naturaleza, si efectivamente con esto se logra más protección. Yo no sé si se logra más protección o no. Lo que sí creo es que por una cuestión de estrategia, como les comentaba un poco que tiene que ver con litigio estratégico, creo que es la manera, creo que es el camino que tenemos para lograr realmente la consideración de los animales y alguna vez que se pueda considerarlos como sujetos de derechos. Yo creo que sí, aunque quizás en la práctica, a esto quiero ir, que en la práctica, en el día a día, no vemos grandes cambios, creo que es el camino. Professora Elisa,
professor Rogério Ramé, que ele precisou se ausentar, ele é o advogado que ingressou com a ação envolvendo a branquinha, a pretinha, que a professora Elisa mencionou no início da nossa conversa. Ele pergunta se somente a província de Salta possui lei que proíbe a tração a sangue na Argentina ou há outras províncias? Un saludo al doctor Rogerio, un fuerte abrazo desde Salta. Sí, no, existe en otros municipios, porque no está prohibido a nivel provincial, sino municipal. Digamos, el Estado, no es el Estado, sino el municipio en Salta lo que prohíbe, el que prohíbe la tracción a sangre. Sí existe también prohibición en otras provincias y en otros municipios, pero la ley, la ordenanza que tenemos nosotros en Salta fue pionera, una de las primeras, y además es la más completa, una de las más completas, porque no solo se prohibió, porque el problema siempre fue, ¿qué hacemos si solamente les prohibimos y no les damos otra alternativa a estas personas? Lo que nosotros lo pensamos fue como una respuesta integral. Entonces, estaba pensado desde el punto de vista de una fuerte intervención y ayuda social del Estado para estas personas, ayudarlos para que formen cooperativas de trabajo, suministrarles otros vehículos para que puedan reemplazar. Es decir, que fue una mirada bien integral y por eso, en definitiva, pudo ser exitosa. Lo que yo veo que sucede en otros lugares es que van por la prohibición lisa y llana. Creo que hay que mirarlo de una manera más integral y también hubo mucha participación de los carreros. Nosotros hicimos mesas de negociación, nos juntamos mucho con ellos, escuchamos cuáles eran sus problemas, qué era lo que ellos necesitaban para después formalizar en este proyecto que realmente los integrara, porque si no se los integra, ellos creen que termina siendo algo que los perjudica cuando en realidad no es así. Ok, parece que a professora Elisa já respondeu a segunda pergunta dele, né? Como a lei de Salta trata a problemática social dos carreteiros, recoletores, alternativas, né? Para a subsistência e ascenso social. E a terceira pergunta é se existe alguma legislação a respeito da proteção de cães e gatos, né, de rua, como animais comunitários, por exemplo, como no caso branquinha e pretinha, né? Claro, sí, sí, sí. No, lamentablemente no existe una legislación específica a nivel nacional sobre animales comunitarios. Sí existe un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección animal que en uno de sus artículos establece la protección de los animales comunitarios, un poco regula su situación, pero así como animal comunitario, por eso a mí me gustó tanto la sentencia de Blanquita y Negrita, porque no es un concepto que en Argentina tengamos demasiado desarrollado. Simplemente sí, con relación quizás a solicitar castraciones o esterilizaciones masivas, pero en lo que tiene que ver con la protección, no es un concepto que esté muy desarrollado. Así que por eso celebré tanto la sentencia y me gustó tanto. Alguém gostaria de perguntar para a professora Elisa? Aproveitar a oportunidade que estamos nesse intercâmbio. Tem ali no chat, acho que podia fazer uma última pergunta, porque a professora Elisa tem um compromisso também, né? A da Andréia ali, Rafa. Ok. Onde está? Eu não estou... Andréia, tá. A última mensagem, né? Uma sentença que afirma que são pessoas não humanas, então automaticamente os qualifica como sujeitos de... ¿Sería eso? ¿Personas no humanas igual a sujetos de derechos o no? Parece-me que se André quiser abrir o microfone para complementar, mas me parece que seja... ela gostaria de saber, então, me parece que sim, né, André? Se nós podemos dizer que são sinônimos,
pessoas não humanas e sujeitos de direito. Bueno, esto es una opinión personal. Entiendo que no necesariamente creo que el término sujeto de derecho es más amplio que el de persona no humana, porque también, bueno, como ustedes saben, bueno, Rafael está muy vinculado al tema de justicia ecológica y conocemos de derechos de la naturaleza. Creo que el general sería sujeto de derecho, porque también se ha declarado sujeto de derecho a bienes ambientales que no son necesariamente animales, y creo que el término persona es más acotado. No creo que necesariamente deban ser sinónimos. Yo personalmente me siento más cómoda hablando de sujeto de derecho, pero bueno, creo que tiene que ver con una cuestión de criterio y de desarrollo doctrinario que seguramente se va a dar. Ok, perfeito, professora. A gente está nos encaminhando para o final da palestra, da sua aula, e desde já gostaria de agradecer muitíssimo teres aceitado nossa invitação e colocar estamos totalmente abertos para continuar o diálogo e inclusive convidá-la para visitar o Brasil quando puder, para conhecer a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu gostaria de passar a palavra, então, para a professora Fernanda, a professora Letícia, se quiserem analisar. Também abrir espaço para a professora Elisa poder também falar alguma coisa. Professora Elisa, eu estou preocupada aqui com o seu compromisso, mas muito obrigada pela sua participação. Foi muito clara a sua fala, não houve nenhum problema com a língua, ficou tranquilo para todos, né? Então, lhe parabenizo pela clareza, né, da exposição quanto ao conteúdo e quanto ao carinho em razão da fala, né, tranquila, espaçada, para que todos pudessem acompanhar. Muito obrigada. Né? Que a gente se realmente, né, Rafael, mantenha o contato, seja aí daqui a pouco todos nós na Federal de Santa Catarina, ou daqui a pouco vindo aqui para o Rio Grande do Sul, né, aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Então, a gente pode fazer vários intercâmbios. Muito obrigada pela parceria, professora Elisa. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias, Elisa, por la ponencia. Como a Fernanda colocou, já temos uma rede de pesquisa, né? Com a Elisa em Salta, a Fernanda na PUC, na Pontifícia Universidade Católica em Porto Alegre, o Rafael, a Luísa agora aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, muito obrigado por teres preparado essa excelente ponência para nós outros. E logo passamos, né, as próximas atividades. Elisa, ¿quieres fazer as palavras finais? Bueno, sí, muchas gracias a ustedes, la verdad que me sentí muy cómoda. Qué suerte que me digan que se entendió. De todas maneras, tienen mi correo, cualquier persona que quiera contactarse conmigo para material, lo que necesiten, quedo a su disposición. Coincido que tenemos que seguir organizando eventos. Seguramente este año vamos a hacer, si se puede, presencial, el congreso en la UBA, el Congreso de Derecho Animal, así que están invitados desde ya. Me voy a contactar con ustedes de todas maneras más adelante para organizarlo bien. Y bueno, muchísimas gracias a todos y me despido y quedo a disposición para lo que necesiten.